Vamos a abrir el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Muy conocido por los ministros de Cristo, que sabemos que hay una lucha contra el diablo, la muerte, el hombre fuerte, los demonios, guerra espiritual, como le llamamos en algunos lugares, en algunas iglesias. Amén, muy conocido este versículo. Efesios 6:10. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la paz del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea la palabra para dar a conocerte con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, y con de nuevo hablo de él como debo hablar. Amén. Como decimos al principio, es un privilegio ser ministro de Cristo. Es una profesión hermosa, como dice aquí en el libro de Hebreos, que nos habla de esta hermosa profesión que tenemos los ministros de Cristo, los diferentes ministerios que Dios nos ha dado. ¿Sí? Profesión que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que la tiene porque Él es el pastor de pastores, dice Hebreos, ¿sí? 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, porque tenemos un llamamiento celestial, como dice Efesios 4:11, quien nos constituye como ministro de nuestro Señor Jesucristo. Dice, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Sabemos que hay muchas profesiones en lo secular, médico, abogado, ingeniero, zapatero, electricista, pero nosotros tenemos una profesión especial, ministro de Cristo, como dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y 5, que Dios dice a Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí, te conocí, te formé, te santifiqué desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 3, 4 te dice que Dios nos constituyó ministros de Cristo desde antes de la fundación del mundo, ya nos tenía escogido, nos tenía predestinado. ¿Sí? Como el mismo Pablo dice en el libro de Gálatas, que desde el vientre de su madre ya Jesús lo había escogido. O sea que nosotros, ministros de Cristo, ya Dios nos tenía escogido antes de la fundación del mundo. Es un privilegio. Y otro privilegio que hemos tenido nosotros, claro, sí, es que, como dice el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, millones de adoran, alaban. Seres vivientes, serafines, querubines, seres espirituales, ángeles y arcángeles, y todas las ovejitas, las almas de los seres humanos que son ovejitas, que no tienen un llamado ministerial. Pero qué hermoso cuando dice millares de millares les sirven. Sabemos que millones de millones es una cifra mucho más grande comparado a millares de millares. O sea que los ministros de Cristo son pocos, pero es un privilegio ser ministro de Cristo. Por eso hablo de esa gran profesión. También lo confirma Hebreos 4:14, perdón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión como ministro de Cristo. O sea que es un privilegio. Yo me siento feliz y agradecido con Dios. Distintamente que le agradezco a Dios que Dios me dio profesiones en lo secular, estudiar a nivel tecnológico y a nivel profesional, pero gracias al Señor. Pero como dijo el apóstol Pablo, solo tengo como basura, en el sentido, no que uno vaya a desechar, porque ese conocimiento le sirve también a uno para dirigir la iglesia en cuanto a la administración de la iglesia. Pero por encima de esas profesiones humanas está nuestra profesión como ministro de Cristo, sea pastor, apóstol, obispo, diácono, sea cantor, sea evangelista, sea profeta o maestro. Son unas profesiones preciosas, hermoso. Trabajar para quién estamos trabajando. No estamos trabajando para un gobierno, no estamos trabajando para un gobernante, no estamos trabajando para una institución humana. Nosotros trabajamos para el Padre eterno, Jesucristo y el Espíritu Santo, el mejor jefe. Para la mejor empresa, que es el reino de Dios y la justicia. Para los
mejor, que son las almas a las cuales Dios los envía. Es una profesión hermosa, preciosa. Yo le agradezco al Señor. Pero sabemos que no es algo que digamos que es tan fácil. A veces hay pruebas, hay tribulaciones, hay ataques del enemigo. Porque el diablo, poco o nada, se mete con las ovejitas. El diablo busca destruir a los ministros de Cristo, hacerlos caer, hacerlos tropezar, mandarlos para el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que somos esas llamas de fuego, como dice el libro de Hebreos, dice el Salmo, somos esas flamas de fuego. Es una bendición. Somos llamas, flamas de fuego, lo dice el Salmo, Salmo 104. Nos hace una relación, una comparación aún con los ángeles. Dice Salmo 104:4. El que hace a los vientos sus mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Los ángeles y arcángeles. Y a las flamas de fuego, sus ministros. Somos flamas de fuego. También lo corrobora en el libro de Hebreos. Sí, en el libro de Hebreos también el Señor nos habla. Qué bendición que nosotros somos esas llamas de fuego. Dice Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Precioso para nosotros. Y a sus ministros llamas de fuego. Tremendo, tremendo. Qué gozo, qué alegría, qué privilegio. Sí. Pero el diablo tiene claro quiénes somos nosotros, los ministros de Cristo. El diablo anda como un rugiente, buscando a quien devorar. Y a los primeros que quiere devorar son a nosotros, los ministros de Cristo. Y por eso es que cuando él envía esas tentaciones, si es un ministro de Cristo, un varón, entonces quiere hacerle tropezar en fornicación, adulterio, enviando sus instrumentos a alguna mujer. Y si es una mujer ministra de Cristo, quiere enviar a un hombre, sí, para hacerlo tropezar en fornicación o adulterio. Sí, porque esto no es de género, ¿no? Somos ministros de Cristo en lo que Dios nos ha llamado, nos ha constituido tanto varones como varonas, pero el diablo siempre quiere hacer tropezar con cualquier otro tipo de tentación o de mal. Pero cuando nosotros estamos firmes, entonces el diablo se desespera. Entonces envía a sus ángeles caídos, los demonios, a atacarnos. Están organizados, como leemos aquí en la armadura de Dios. ¿Sí? Y envía a los hombres fuertes, que son arcángeles caídos. ¿Sí? Envía a la misma muerte, que es también un ser caído. ¿Sí? Porque la muerte es un ser espiritual. Mira que lo dice cuando Jesucristo descendió allá al Hades en su alma. ¿Sí? Y venció al diablo, le quitó el acta al decreto porque nos acusaba, venció a la muerte es un ser espiritual, dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, ¿sí? Y también lo dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte es un ser espiritual, el Hades son las reuniones de todos esos demonios ángeles caídos. Entonces encontramos cómo el Señor Jesucristo venció a todos estos enemigos allá en el Hades, el lugar de los muertos. ¿Sí? Quedaron bajo la planta los pies de Jesucristo, vencido por la eternidad, hasta el tiempo terminado por Cristo, como dice el Apocalipsis 20:10, 20:14-15, ¿sí? Que va a ser lanzado Satanás, la bestia que sube el mal, que es el anticristo, el falso profeta, todo el Hades, que son los demonios, ángeles caídos y arcángeles, o la muerte, van a ser lanzados al lago de fuego azufre, que es un lugar diferente al infierno, un lugar donde dice Apocalipsis 20:10 que será atormentado día y noche por los siglos de los siglos del diablo. Y es triste porque Apocalipsis 20:15 dice que los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida eterna, que son los del infierno, en el juicio ante el trono blanco de Dios, van a ser lanzados al lago de fuego, lugar de tormento por los siglos y por la eternidad. ¿Sí? Lo corrobora el Evangelio según San Mateo. ¿Sí? San Mateo nos habla en el capítulo 25 de ese lugar, dice ese lugar horrible, que es el juicio de las naciones, Mateo 25, pero vamos directamente, primero vamos a hablar del 41, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la derecha e izquierda, a los pecadores, a los que no se arrepintieron, apartados de mí, malditos, dice el Señor, al fuego eterno, al lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Es diferente a lo que dice Lucas, ¿no? Donde rico y Lázaro, que el que muere ahora en pecado, no se arrepiente, pues sabemos que va para el infierno, que acaba el lago de fuego, es un lugar que está en el mundo, que lo tiene destinado para el final, Entonces, ¿qué sucede? Este diablo que ya está vencido junto con la muerte y los demonios, que ya están vencidos, ¿sí? Jesucristo los venció, están bajo la planta, los pies de Jesucristo vencidos por la eternidad, hasta que son el tiempo terminado por Dios, que lo lanza al lago de fuego por la eternidad, te van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Pero mientras llega ese tiempo que está muy cerca, el diablo anda como león rugiente, buscar cómo hacer tropezar, cómo atacar. Dios mío, digo, no es nada coincidencia. Precisamente le contaba a mi esposa a mí esta mañana un sueño, pesadilla o visión que tuve. Primeramente era atacado, si a la medianoche, era atacado por varios hombres y mujeres que manejaban ocultismo y habían demonios, y era atacado. Y de igual forma, que me querían en ese sueño como hacerme caer en el pecado de Sodoma y Gomorra, de la carne. Pero Dios me levantó en el momento preciso. Después cuando me levanté a guerrear, yo otra vez me volví a acostar, y en la madrugada Dios me mostraba aquí en esta casa de oración, puerta al cielo, donde está la gloria de Dios, y ahí Dios me ayuda a entender. Y de igual forma ustedes, varones y varones, están escuchando que no solamente nos enfoquemos al enemigo físico, el brujo, el hechicero, el satánico, no. Hay un enemigo que está por encima de ellos, el enemigo intelectual, que es el diablo, la muerte, los demonios. Que Dios me mostró esta mañana, esta segunda pesadilla que tuve en la madrugada, que como aquí en esta casa de oración por los ventanales, había la cantidad, imagínense así como está lleno un estadio, que están apegados la gente a la cantidad de demonios que buscaban la forma de entrar aquí para hacernos daño. Y apenas yo salía a la sala y los veía, con solamente hacerles así, entonces ellos se iban. Claro, no es uno, la gloria, la presencia de Dios que está en uno, y los ángeles y arcángeles que Dios ha dispuesto a favor nuestro. No sé, por favor, aquí, Señor, que nos pasan muchas situaciones. ¿Por qué? Porque son ataques del diablo, de la muerte, de los demonios, del mundo espiritual, de esos enemigos que están vencidos y están organizados. Por eso que el Señor dice, por lo demás, hermanos, dice aquí Efesios 6:10, hermano mío, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer en el Señor? A veces nos toca caminar, a doblegar esta carne, fortalecer el espíritu. A veces nos toca nosotros estar ahí en esos devocionales personales, fortaleciendo nuestra relación con Dios. Devocional personal es fundamental para nosotros mismos de Cristo. ¿Sí? De que nos levantemos desde madrugada, cuando Dios nos levanta, ¿sí? Que nos levantemos a primeramente pedirle perdón a Cristo por todo pecado, mala obra, mala conducta, arrepentirnos a áreas de debilidades, para que el Señor cierre todo los portillos. Comenzamos a orar y a hablar con Dios, ¿sí? De eso, no solamente que nos perdone, que nos ayude, sino que nos ilumine, decirle qué hemos de hacer. Y ahí comenzamos a hablar con Dios. Nuestra comunión, relación con Dios, devocional personal es fundamental para nosotros mismos de Cristo. Vamos a poder dirigir la iglesia con la dirección del Espíritu Santo. Entonces hay que fortalecer nuestra comunión, relación con Dios, ¿sí? Y en el poder de su fuerza, sabemos que el poder de la fuerza es el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso, ministros de Cristo, el que no esté bautizado por el Espíritu Santo, que esté preparado, Dios le esté preparando, tiene que anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Porque no somos nosotros, solamente somos vasos. Cuando Dios lo usa para orar por una persona que está enferma, nosotros solamente creamos por el nombre, sobre todo nombre, decimos en el nombre de Jesucristo, y sabemos quién ejecuta esa palabra es el Espíritu Santo, quien hace ese milagro, es el poder de Dios que levanta. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, como dice Romanos 8:11, quien levantó a Jesucristo de los muertos fue el Espíritu Santo. ¿Sí? Es el poder de Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Entonces tenemos que estar fortalecidos en el poder del Espíritu Santo, porque no es solamente porque tú eres el ministro, la unción que hay en nosotros, la gloria de Dios está representada en el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. O ese sueño y visión que esta mañana, no era porque soy Víctor, no, porque la gloria de Dios, porque yo no resiste, yo no puedo resistir la gloria y la presencia de Dios, la santidad de Dios, porque ella nos defiende Dios con su gloria, con su presencia, con sus ángeles de Dios, que los envía, que libren la buena batalla por nuestro. Entonces, hay que fortalecernos en el Señor, nuestra relación con Dios, en ese poder del Espíritu Santo. Dice, versículo 11, vestido de toda la armadura de Dios, armadura que después le vamos a desglosar. ¿Sí? Pero no es una armadura que, como en algunas iglesias en su tiempo yo la vi, que era colocarse un casco, hacen como una obra de teatro. No, esto no es de obra de teatro, mis hermanos. Esto es espiritual. Esto es espiritual, ¿sí? Donde la armadura es importante, aunque lo recomiendo. Una vez yo me acuerdo que estaba en un campamento de una reunión de ministros de Cristo, de varones y varonas, de una iglesia de sana doctrina. Pero pensamos que en la Viña del Señor, así como hay trigo, hay cizaña. Ahí creo que habían algunos ministros de Cristo que se habían apostatado, que se habían vendido su alma al diablo, que estaban en el ocultismo, ¿sí? No muchos, pero sí, y como que nos estaban atacando a mi esposa y a mí en ese campamento. Mi esposa tenía un fuerte dolor de cabeza con una migraña. Yo comencé a orar por ella. La sangre de Jesucristo tiene poder, el poder del nombre de Cristo. Y nada, mi esposa ahí. Cuando se acercó un pastor
hicieron una finca, se fue un pastor que le dijo, no, que estamos orando, ataque. Y varón comenzó, cuando yo escuché, ese varón, claro, llevaba más tiempo en el ministerio, un hombre mucho más preparado, estaba orando, yo escuchaba que decía palabra de la Sagrada Escritura, que tenía grabada en su mente y su corazón, y declaraba esa palabra, cuando, ¡pah!, mi esposa, libre de esos ataques. Y yo sentí que fue Dios hablando a través de este varón. Y ese varón, yo le recomiendo, memorice la armadura de Dios y órela. Cuando usted necesite, órela y declárela. Sí, y preciso. Para mí fue difícil porque yo antes era un poco muy flojo para memorizar las cosas. Pero cuando tú te dispones de corazón, Dios te ayuda. Y comencé yo, Señor, por tanto, tomo la mano de Dios para poder resistir el día malo, Señor. ¿Sí? Entonces, ciño mis lomos con la verdad. Me pongo el vestido de la coraza de justicia, me caso el pie con la frente de la paz, sobre todo tomo el escudo de la fe para pagar los datos del fuego del maligno, tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Comencé a grabarme eso, esa palabra hermosa. Y, sí, Señor, cuando me sienta ataque del enemigo, me coloco la armadura de Dios. Cuando yo sienta que mi mismo Dios me apercibe, me coloca la armadura de Dios. Y qué bendición. Y ahí Dios me comenzó a dar otro versículo a medida del tiempo. Qué importante tener letra, tener doctrina. Y tenemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace que cobre fuerza y poder. Pero no solamente tener, porque no tenga el Espíritu Santo en el corazón, pues solamente va a tener la muerta. Tiene da vida esta palabra, el Espíritu Santo. Por eso dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. De su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Sí? Dice San Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Sabemos que no es literalmente que hubo un poco de agua, no. Esto digo del Espíritu Santo que van a recibir los que creen en él. Entonces, quien le da vida, quien le da poder a la palabra cuando uno la declara es el Espíritu Santo. ¿Sí? No solamente saberse este versículo de la armadura de Dios, por saberse, no declararlos con poder en el nombre de Jesucristo. Y hay un cubrimiento espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque este enemigo dice, vestido de la armadura de Dios, ¿para qué? Para poder resistir, ¿qué? Hay que estar firmes para resistir que las acechanzas del diablo. Como está diciendo, el diablo está buscando hacer daño al viento de Cristo. Porque llega el pastor y las serán esparcidas. ¿Sí? Entonces, tenemos que guardarnos, estar firmes, fortalecidos en el Señor con el poder de su fuerza. ¿Sí? La armadura de Dios para resistir, ¿qué? Las acechanzas del diablo, todos los ataques del diablo. Porque como dice el mismo versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay otras versiones que dicen, nuestra lucha es sangre y carne, dice otras versiones bíblicas, nuestra lucha no es contra seres humanos. Ese le queda el error. Muchos se enfocan al brujo, el hechicero, el satánico. No, son pobres personas que el diablo los tiene engañados. Creen que tienen poder, pero eso no tienen nada en comparación a lo que estamos firmes con Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos está dando claridad de enseñanza, que más que eso, hay unos actores intelectuales que sí tienen un poder que pueden hacer daño si tú tienes portillos abiertos, si tú te descuidas, ¿sí? Porque ellos están organizados. Dice, porque no tenemos mucha contra sangre y carne, sino contra qué, contra principados. Ahí estamos viendo una organización como un ejército, ¿verdad? Que los ejércitos aquí en la tierra, ellos están organizados por divisiones, por brigadas, por batallones, por compañías, por pelotones. Son una organización de más o menos. Ellos también, los demonios, espíritus inmundos, el diablo y la muerte, se organizan y están organizados como principados. Principados son arcángeles caídos que dirigen muchos demonios de ángeles caídos, ¿sí? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales más de las realmes celestes, ¿sí? Porque hay que tener claro, en esa organización hay grupos de estos demonios, espíritus inmundos, que tienen el control de un barrio específico, tienen el control de una ciudad, otros en su mayor número tienen el control de una nación, otros pueden tener el control de un continente. ¿Sí? Hablamos del control en el sentido para aquellos que no tienen a Cristo, porque lo que tenemos en Cristo, ese control no va con nosotros, porque el mayor que está con nosotros, Cristo que nos guarda y nos protege, ¿sí? Pero para que lo tenga Cristo, con el tiempo que éramos naturales, pues ellos sí estaban ejerciendo ese control espiritual y moviendo todo, ¿sí? Porque ese control espiritual ya se ve reflejado en la razón humana cuando estos enemigos utilizan a los enemigos que hacen pacto con el diablo para hacer daño. Entonces, tenemos claro nosotros de Cristo, que nuestra lucha no es contra las personas, contra sangre y carne.
La lucha es contra el diablo, contra la muerte, los demonios que están organizados y buscan hacer daño. Entonces, por eso dice, por tanto, tomad la armadura de Dios, pero no una forma literal, como algunos hacen una obra de teatro. No, esto no es así. Para poder resistir el día malo, entonces hay que poner la armadura de Dios. Y habiendo acabado, estar firme. ¿Qué es lo que dice? Ceñidos nuestros lomos con la verdad. No solamente decir, me ceño lomos con la verdad. Siempre en tu corazón y en tu boca debe prevalecer la verdad. Jesús dijo, la verdad os hará libre. Entonces, porque nosotros somos hijos de Dios de la verdad absoluta del Padre, de Jesucristo y Espíritu Santo. Porque la mentira es lo contrario, el antónimo. La mentira es pecado. Los mentirosos van para el lago de fuego, dice Apocalipsis 21:8. Los cobardes, los hechiceros, todos los mentirosos van para el lago de fuego. La mentira es pecado. ¿Y qué dice el Evangelio según San Juan? Que nos habla del padre de mentira, ¿sí? Que nos habla San Juan. Capítulo 8, dice versículo 44. Vosotros, Jesús diciendo a los fariseos, vosotros siendo vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando hablamos nosotros de tener Señor nuestro lomo con la verdad, que como ministros de Cristo debemos hablar la verdad. Habrá situaciones que alguna autoridad, alguna persona, algún ministro, un familiar que de pronto te vayan a comprometer, porque como seres humanos a veces nos equivocamos, pero tú no estás obligado a hablar, es mejor que guardes silencio, tener por qué responder una mentira. De igual forma, dice sagaz, astutos, dice la palabra de Dios que esta generación, hablando de los seres humanos, son sagaces y astutos para moverme, para hacer las cosas. Y tú puedes hablar de una forma que diga la verdad o cambiando el tema. Hay muchas formas, pero no mintiendo. Pero es importante decir la verdad. Porque si tú dices mentiras, estás dando un portillo abierto al enemigo. ¿Qué tenemos que ceñirnos? Con el cinto de la verdad, es decir la verdad. Como ministro de Cristo, hablar la verdad. La verdad es estar permanentemente en nuestra mente y corazón y expresar la verdad y vivir en la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Sí, no solamente con la coraza de justicia, debemos ser justos. Que nosotros no haya ninguna injusticia con nuestro prójimo. Debemos ser justos, hacer las cosas con justicia con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros siervos, con nuestra cónyuge, ser justos. ¿Sí? La injusticia, pues que sabemos que no, la injusticia es cuando se hacen cosas porque no son agradables a Dios y estamos nosotros haciendo asesión de personas y en la injusticia se está maltratando al que hace las cosas bien y premiando al que hace las cosas mal. Hay muchas formas de definir la injusticia. Entonces debemos ser justos, ¿sí? ¿Ven? Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Wow, Dios es bueno. Yo me he mostrado en mi vida ministerial a veces que literalmente que los zapatos se me han robado, los zapatos ya ando descalzo o los zapatos se estaban dañados. Yo tenía la interpretación inmediata. Era que estaba descuidando mi preparación y mi formación doctrinal. Estaba llenándome más de basura, de cosas lícitas que no convienen, que presentan el internet, que presentan las redes sociales, que presenta la televisión. A veces se llenan mucho más de basura y no hay una preparación. Entonces estaba descuidando ese apresto de la paz, donde uno lleno de más de palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú vas a buscar ayuda a un ministro de Cristo y te va a hablar de fútbol, te va a hablar de béisbol, te va a hablar de política, eso es lo que hay en su corazón. Pues si tú vas a buscar la ayuda a un ministro de Cristo y te va a hablar de palabra de Dios, palabra de consuelo, de fuerza, fortaleza, hijo, tenga fe, Jesucristo le va a sacar adelante. Entonces, de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, el corazón la puerta de la paz están llenos de la palabra. Escudriñar la Sagrada Escritura. Tiempo libre, escudriñar temas que el Espíritu Santo nos va enseñando. Y a veces, pues, de los institutos bíblicos, escuelas bíblicas, que nosotros estamos ahí preparándonos, formándonos, cada día más conociendo más. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego maligno. No es que va a tener un escudo ahí, espiritualmente es que nosotros, cuando nos ataca el diablo, la muerte, los demonios, cuando hay pruebas, tribulaciones, a mí me ha pasado, ¿sí? Que no vas a preocupar que un hijo se ponga enfermo o tenga una amenaza, un problema, o el cónyuge de igual forma, un familiar, o cualquier otro tipo de situación, ¿sí?
ataque que, por ejemplo, el enemigo te manda a una persona para hacerte caer en los pecados de la fornicación o adulterio, ¿sí? Que es una tentación, como hizo uno, pues el diablo la colocó ahí, pues que bien tentadora, valga la redundancia. Entonces uno tiene que ahí activar el escudo de la fe en el nombre de Jesucristo. Fuera ese mal pensamiento, fuera ese mal deseo. Señor, en el nombre de Jesucristo, dice que tú te ayudas en el problema, la situación que está mi esposa, mi cónyuge, están mis hijos, Señor. Mira esta situación que está pasando, Señor. Dios mío, tú nos das la fuerza y la fortaleza. Mira, aún de pronto un ministro de Cristo puede tener un cáncer, puede tener una enfermedad que el enemigo la ha colocado en su mente y que pronto la confirmó a través de un médico mentiroso, porque no dijo la verdad, sino que el diablo lo utilizó. Como puede ser una enfermedad que entonces tú la vas a creer, pero no, en el nombre de Jesucristo, yo rechazo eso y estoy sano. O si es una enfermedad que verdaderamente ya el médico la comprobó científicamente y te están diciendo que tiene un cáncer, pues tú no te vayas a dejar, tengo fe en el nombre de Jesucristo, tú eres quien me sana, Jesús. Y ahí, hermano, está uno fe, la fe, todos esos son dardos, saetas que el enemigo quiere lanzarte, a donde, a la mente, a los pensamientos. Tú tienes que rechazarlos en el nombre de Jesús. Tener fe que Jesucristo tiene control de todo, que Jesucristo tiene un propósito con tu vida, que si te llamó a una visión como ministro de Cristo, se cumple porque no hay diablo, ni muerte, ni demonio que pueda poner a la visión que Dios te ha llamado. Entonces, tanto y saeta cuando el enemigo ataca tu mente, ataca tu sentido, sea por pensamientos, o sea, por personas que tienen que decir, no, antes se va a morir. No, Señor, me voy de aquí cuando Cristo me quiera llevar. Yo estoy sano en el nombre de Jesucristo. No, que te den un atentado, no, Señor, yo aquí no me voy, así me hayan amenazado, voy a mí que me guarda a Cristo. Entonces, es fe, tener fe. Eso dice Jesús, mucha definición de la fe mueve montaña, y Dios el Padre nos dio ejemplo de la fe. Estamos viendo aquí en la iglesia, en la escuela bíblica, que les invitamos, que quieran, nos manda la solicitud, le mandamos el link los martes y los jueves de 7 a 9 de la noche, y estamos hablando de un tema de la creación del universo. ¿Sí? Donde dice, Dios mío, siempre ha existido Dios. Él no tiene ni principio ni fin, pero vemos cómo este ingrediente de la fe, como Dios, donde no había nada, Dios creó este universo. Dice en este libro hermoso de cómo Dios, Hebreos, capítulo 11, no había nada. Primero, saber que la definición de fe es algo maravilloso. La fe dice Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que esperamos que se dé, de la convicción de lo que no vemos, de algo que parezca imposible, que no está en la razón humana. Esperamos nosotros, es una convicción grande que tenemos, pero la certeza de que se va a dar. Así creó Dios el universo. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos, ¿sí?, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios nos da ejemplo de fe. Dios es el Dios de la fe. Creó este universo por fe, porque no existía nada en el universo, solamente Dios que ha existido por la eternidad. Y Dios por fe tenía una certeza de todo lo que iba a crear: el cielo, la tierra, la galaxia, los planetas, el sol, los tres cielos, el ser humano, los animalitos. Una certeza de algo que no se veía. Entonces Dios está llamando a que tengamos fe. Y Jesús habla, tener fe como un granito de mostaza, y aún si dijera a los montes se moviesen, se mueven. Para Dios todo es posible. Estamos hablando de milagros. Cuando Moisés salió con el pueblo de Israel de Egipto, iban a atravesar el mar rojo. Humanamente, Moisés lo otro, bueno, atrás vienen los enemigos, el faraón y el ejército, y aquí no podemos pasar, tirar la vara. Moisés lo hizo por fe y se abrió el mar. Algo para que era lógico humana, la razón humana, es imposible, pero para esto es posible, así que tenga fe. Ese es el verdadero escudo de la fe, para aguantar nosotros todos los datos y saltos del maligno. ¿Ven? Dice, tomar yelmo de la salvación. Ese yelmo de nosotros, estamos ahí enfocados, pensando de que, Dios mío, vida eterna, salvación eterna. No enfocados a lo que presenta el mundo. Sí, tenemos proyectos de estudio, laborales, sentimentales, cualquier otro tipo de cosas. No es que esté mal, pero nosotros hemos de tener claro que por encima hay una salvación eterna. Enfocados, porque eso es lo eterno. Por eso palabra nos dice, Señor, buscad el reino de la justicia, que las demás cosas vengan por añadidura. Colocad vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está el Padre, a la diestra de Jesucristo, que son eternas, y no a la tierra, que son pasajeras. Hay que fortalecernos, que salvación eterna es nuestra prioridad. Porque si tú como ministro de Cristo te pones a priorizar las cosas materiales de este mundo y olvidarlo de arriba, que está que llega a perder tu alma.
No, Dios te guarde. Y de igual forma, sabe que nadie se va a llevar nadie de aquí. Los toqué de acá. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. No sé qué decía. Importante. Estamos bautizados por el Espíritu Santo. Como dice Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. De su interior correrá el río de agua de vida. Y es el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Por qué? Porque marca la diferencia. Un ser humano puede memorizar toda la Sagrada Escritura. Y lo sabe, porque una vez yo vi uno. Pero se veía que era letra. Una cosa es memorizar. Otra cosa es cuando tú eres un predicador, una persona que te está evangelizando o enseñando, y es el Espíritu Santo que está colocando esta palabra de la Sagrada Escritura. Con el poder del Espíritu Santo, tú sientes esa palabra en tu corazón. Río de agua de vida, que fluyen de tu interior, que es palabra de Dios. Por eso que aquí en la iglesia, no sé si otras igual, otras diferentes, aquí en la iglesia los que van a servir como portadores de la palabra, aquí no se le dice, ahí está tu mensaje, ahí está tu vida en santidad, porque en cualquier momento los ancianos de la iglesia, ya en pleno servicio de culto, hermano, usted es el portador de la palabra y tiene que pasar. Y él abre la Biblia de la Sagrada Escritura, donde Dios le lleva la mano y está confiado que el tema donde Dios le muestra es el Espíritu Santo el que va a hablar, quien conoce los corazones de las almas es Dios. Nosotros solamente somos vasos, y el Espíritu Santo el que nos usa, nos mueve y habla a través de nuestra boca, aquella palabra que necesita aquella persona. ¿Sí? Entonces, es importante la espada del Espíritu, escudriñar la Sagrada Escritura, escudriñarla con la dirección del Espíritu Santo, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26, 16, 12 a 13, que el Consolador, el Espíritu Santo, es que lo lleva a toda la verdad. No es una religión, no es un guía religioso, quien lo lleva a toda la verdad es el Espíritu Santo. Quien nos enseña aún los porvenires del Espíritu Santo, como las revelaciones de Apocalipsis del libro de Daniel, es el Espíritu Santo, el que nos lleva a toda la verdad. Necesitamos el Espíritu Santo. Aún mismo Jesús, cuando los apóstoles en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 25, parafraseando, los apóstoles, ya Jesús estaba despidiendo, los apóstoles, Señor Jesús, ¿qué de nosotros? ¿Nos vamos a quedar solos? Ellos ya estaban anunciando que se iba a ir del Padre. Jesús dijo, no os preocupéis, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, quien les recordará todo lo que les he enseñado y les enseñará. Después del Evangelio según San Juan 16, 12 a 14, dice, por ahora no puedes sobrellevar. O sea, que el Señor nos estaba enseñando, Jesús no les enseñó más doctrina a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos no estaban bautizados por el Espíritu Santo. Acordémonos que los apóstoles fueron bautizados por el Espíritu Santo en lenguas de fuego. Fue posterior que el Señor Jesucristo fue crucificado, resucitó el tercer día, estuvo 40 días con sus discípulos, y después los discípulos se fueron a Jerusalén. Capítulo de Hechos, descendió el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. Ahí fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y por eso Jesús, claro, no podía resistir más enseñanzas, porque no tiene el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es que nos lleva a toda verdad. El Espíritu Santo nos revela los misterios, podemos entender y comprender, y el Espíritu Santo es que nos va a usar con ministros de Cristo aquellas almas, porque Dios es el que sabe qué necesita la persona. No es nosotros, esto no es con psicología, no es porque tú miras a la persona o porque hayas escuchado tiene tal problema, tal situación. No, es el Espíritu Santo el que conoce el trasfondo del corazón, los pensamientos, lo más íntimo, conoce de nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos va a usar. Otra cosa que nos escuchan a nosotros, que hablamos, pero no es nosotros, sino el Espíritu Santo, como Dios me está usando en esta mañana. Por eso la gloria aquí de Jehová, que es el Espíritu Santo que te está hablando tu vida, ministro de Cristo. La gloria de Él. Amén. Dice aquí el apóstol Pablo, Efesios 6, 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y eso nos toca a nosotros. Mi esposa me decía esta mañana, digo, yo aún estoy con el tapaboca, que va a hacer diligencia, y me gusta hacer tapaboca, porque no porque la protejan, sino porque dice ella, yo comienzo a mover mi boca, a orar, a guerrear por donde voy. Guárdame, Señor, mira aquello y lo otro. Y nosotros tenemos que estar orando en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Dice, en todo tiempo, cuando sí suplican en el Espíritu, suplicamos, porque hay cosas, como yo le digo, Dios mío, estas cosas que están pasando, estos ataques, no sé qué hacer, Señor, ayuda. Y por eso que dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros los santos, también decirlo por voluntad del Padre. Intercede por nosotros el Espíritu Santo. Amén. Yo soy un agradecido. Esta palabra que intercede por nosotros los santos es real. Yo tengo una experiencia fortica, ¿no? O sea, que trabajar también en la justicia se gana enemigos. Mucha gente que no tiene argumentos humanos o entonces unas religiones falsas, de doctrinas de demonios, a veces buscan cómo hacerle daño. Y a mí me enviaron a matar y el sicario no lo hizo. Fue que se dio cuenta que era el pastor. ¿Qué sucedió?
que después cuando yo entré a la casa iglesia, porque mis hijos estaban y mi esposa estaban dormidos, ya habían levantado, ellos dijeron que habían escuchado que alguien estaba en el salón de culto, el salón de culto estaba desocupado, estaban hablando en lenguas, y yo entendiera que el Espíritu Santo estaba intercediendo por mí, por sus santos, como que bien decir, por la voluntad del Padre, para la voluntad del Padre, que no me para nada, que no era mi tiempo todavía. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros, sí, qué bendición, amén. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra, dice Pablo, tremendo. Por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con de no el misterio del Evangelio. Amén. Cuando abrimos nuestra boca, nosotros queremos eso. Que sea el Espíritu Santo, que esa palabra, amén. Y Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas. Embajador en cadenas. Somos ministros de Cristo, embajadores en cadenas, por las pruebas, tribulaciones, persecuciones, situaciones, que con de no hablamos de él como debemos hablar. No se avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Nos gozamos, alegramos como ministros de Cristo. Damos gracias, Señor, por esta palabra. Padre, tanto Jesucristo, tanto la gloria es tuya, porque sigue tu Santo Cristo me ha usado una vez más, me sigue usando. Hablar desde mi boca, por la necesidad que hay de los ministros de Cristo que nos están escuchando, que están aquí congregados. Y aún para mi propia vida. Todo lo honor, la gloria y la honra es para ti, Padre, tanto Jesucristo, tanto y gozo de día para mi vida, que te sigo en Cristo y en verdad. Gracias, Dios mío. Toda la gloria y honra es para ti, Padre, tanto vamos del lugar de culto, mano de tu presencia, de ser continuo con nosotros. Entregamos esta ayuda, ministro, en tu mano, Cristo bendito. Amén. Dios les continúe diciendo, les amo.